Los mensajes llegan, buen día, no sé qué pasó, estaba escuchando el programa y sin tocar la radio salió otro, es magia. Hola, Tabaré fue un grande, recuerdo cuando se ganó el gobierno en 2005, esa noche fue la de más felicidad colectiva que jamás viví. Su primer gobierno fue una verdadera revolución positiva y democrática. Gracias, Uruguay. Mensajes que nos ayudan a poner la mañana en camino, buen día. Día triste ayer para todos los frentamplistas, para los uruguayos que puedan reconocer a un gran hombre, más allá de ideologías políticas. Lloré mucho con la misma paz que él transmitía, con orgullo por haber compartido años de militancia como socialista y frentamplista, con mezcla de dolor, nostalgia y agradecimiento. Voto verde, intendente, presidente, compañero de alma, compañero. Ojalá haya encontrado a ese Dios que deseaba que hubiera. Ojalá haya encontrado en un gran abrazo a su gran compañera María Auxiliadora. En lo personal, me recordaba a mi papá y desearía que también lo abrace en el viaje. El próximo 17 de enero no será un cumpleaños compartido como siempre, pero estará presente hasta la victoria siempre. Tabaré, yo me voy preparando para llorar un poquito más cuando hable el señor Mario Cayota. Lo dice Yanela, que manda saludos, y justamente ahora recibimos a Mario. Buen día y bienvenido, querido. Buen día, Alejandro, buen día. Comprenderán todos, tú y los escuchas, que para hablar de Tabaré, bueno, debo superar, y ello no me resulta fácil, ¿no? El intenso dolor que nos trae su partida, ¿no? Pero para superar esta tristeza que es profunda, ¿no? Muy grande, y no es un lugar común esto, ¿no? No es un lugar común lo que voy a decir. Voy a decir justamente que tengo sentimientos encontrados. A ver. Porque ayer recorría las calles, ¿no? de la ciudad, pero pude ir en parte de la caravana primero y después hasta el cementerio, y yo veía la expresión de dolor, ¿no? Ante la muerte de Tabaré. No se estaba llorando solo en relación a una figura política, no, a un líder, no, estaba llorando a una persona, ¿no? Y después, bueno, sentí la congoja de esa inmensa multitud reunida en los alrededores del cementerio de La Teja. Ahí estuve, ¿no? Pero, Alejandro, al mismo tiempo, por eso decía que tenía sentimientos encontrados, ¿no? Yo veía en todas esas personas una gran firmeza de sus convicciones, ¿no? En cuanto a seguir luchando por un Uruguay más justo, más solidario. Oía los gritos, ¿no? Típicos, ¿no? De los veteranos, de los viejos, y también de los jóvenes. Me llamó mucho la atención cuántos jóvenes que había, ¿no? Y entonces, al escuchar, ¿no? Todo esto, bueno, el dolor que sentía se me convirtió en eso, en un momento de sosiego, de alegría, ¿no? Porque yo pensaba, qué poder el Tabaré para que en su muerte suscite estos sentimientos, diríamos así, tan profundos, tan intensos, ¿no? Que tienen que ver con la vida, ¿no? Ahora, yo no estoy en condiciones, te imaginarás, de hacer un análisis político, sociológico. Lo han hecho muy bien quienes me precedieron, ¿no? En el programa. El fenómeno que muchos politólogos han llamado el fenómeno Tabaré Vázquez, ¿no? Porque es desde el punto de vista sociológico, ¿no? Un fenómeno digno de estudio. Pero yo, Alejandro, voy a hablar del Tabaré que conocí, y que yo creo que también los escuchas quieren un poco, compartir conmigo esa experiencia. Exacto, porque además más temprano yo anuncié que vos, con Tabaré y con su familia, tenés como muchos diversos lazos, ¿no? Exacto, Alejandro. ¿Y cómo lo conocí? Bueno,
sin duda una situación curiosa, ¿no? Porque yo soy fundador del Frente Amplio, sin mérito, como le he dicho muchas veces, por razones cronológicas, ¿no? Ahora, en los primeros años yo no tuve oportunidad de tratar a Tabaré, ¿no? Porque yo estaba en la, diríamos así, en la interna partidaria, no tenía tareas con visibilidad pública, ¿no? Y después vino la dictadura y los frentistas obviamente actuábamos en la clandestinidad, ¿no? En realidad, por eso yo digo que era una situación curiosa. En esa época yo conocía más a esa extraordinaria mujer que fue María Auxiliadora, la conocía más a ella que a Tabaré. Uh-huh. A Mari, como se le llamaba, la conocía de los ámbitos religiosos y sobre todo por ese tan callado y también imponente labor social que realizaba, ¿no? Que en realidad vino a trascender así públicamente a su muerte, ¿no? Y que lo realizaba cuando no soñaba ni remotamente con ser lo que se ha dado en llamar la primera dama, ¿no? Así que yo más bien mi conocimiento, mi trato era con María Auxiliadora. Pero llega la década de los 90, ¿no? Y yo soy nombrado también, en forma coyuntural, presidente del Partido Demócrata Cristiano. Creo que el primer asombrado fui yo. Y fui nombrado porque yo siempre pensé, lo digo con mucha humildad y con mucho respeto hacia los que pensaron otra cosa. Yo siempre fui contrario a, diríamos así, el irse del Frente Amplio, al punto que voté en contra, ¿no?, de esa resolución. Pero me quedé en el partido y siempre manifesté mi deseo de unir de nuevo a las izquierdas e incluso ir más allá y hacer un llamado, como se hizo en el 71, a las fuerzas progresistas, a los progresistas que estuvieran en otros partidos. Bueno, y ahí es que empieza realmente mi amistad, primero mi trato y después mi amistad con Tabaré, porque Tabaré desde un principio fue un entusiasta de lo que se llamaba el encuentro progresista. Uh-huh. No ocurrió lo mismo con el general Sereñi, al principio, al que también traté mucho, porque hice sufrir, con mi impuntualidad lo hice sufrir, ¿no? Él en eso era un militar, ¿no? Tenía una puntualidad y yo tengo ese defecto, ¿no? Que apenas cuando estuve allá en el Vaticano me esforcé por cambiar, ¿no? Porque el protocolo exige que uno sea de una puntualidad extrema. Pero bueno, Sereñi, digo, al principio miraba con cierto recelo porque pensaba, ¿no?, que podía, diríamos, debilitar al Frente Amplio que él tanto quería. Después no, después se hizo también un gran entusiasta. Pero, como dije, Tabaré tomó esta idea con un entusiasmo extraordinario. Y yo debo decir que fue uno de sus principales impulsores. Y en esta instancia fue que yo comencé a tratarlo asiduamente. Asiduamente, creo también debo decirlo, ¿no?, con alegría y con dolor. Y yo digo, Alejandro, con alegría, porque, bueno, el 22 de junio de 1994 se concretó el surgimiento del Frente Amplio Encuentro Progresista, ¿no?, que, como sabemos, ya se ha dicho en las elecciones de ese año, bueno, aumentó considerablemente su electorado. Pero yo te dije, y los escuchas se habrán un poco asombrados también, que mi trato con Tabaré al principio también sentí dolor. Pero ¿y por qué? ¿Por qué? Bueno, porque Tabaré
para iniciar nuestros trabajos diarios, me pedía que lo llamara a las 7 de la mañana. Y tú, que sos amigo mío, sabés que yo soy un noctámbulo empedernido. Bueno, entonces, yo decía, no invoco una, estoy entrando, yo siento a tus escuchas, así que voy a dejar el rigor académico y voy a hablar como si estuviera en mi familia. Yo decía, no invoco una, porque el general me pide una puntualidad que yo no puedo cumplir, porque incluso me decía, cuando me decía profesor, yo, abría los ganchos, decía, profesor, son 9:10, habíamos quedado en vernos a las 9, eso me lo decía Sereni, bueno, y este otro me hacía llamarlo a las 6 de la mañana, y eso porque acá empiezo a arreglar un poco su vida íntima, ¿no? Tabaré era un trabajador incansable, con una agenda nutridísima, que además cumplía rigurosamente. Y por otra parte, su formación científica, ¿no?, lo hacía ser, en el examen de los hechos, extraordinariamente sistemático, con un análisis muy prolijo de los hechos, ¿no?, para después hacer el diagnóstico y encontrar el remedio, ¿no? Pero, aprovecho para decir que a Tabaré no le gustaba el desorden, no le gustaba el desorden material y tampoco el desorden en los planteos, por más brillantes que fueran, ¿no? Ahora, cuento otra intimidad, ¿no? Él, como todos sabemos, era de carácter muy apacible, ¿no? Muy apacible. Incluso su manera de hablar, que algunos lo asemejaban a un predicador. Bueno, ahora, si yo alguna vez lo vi nervioso, solo nervioso, porque él no se enojaba nunca, pero si yo lo vi nervioso fue cuando había cierto desorden. En los planteos o en el ambiente también, o en el ambiente en el que estábamos también. No le gustaba el desorden. Quizás precisamente por eso, un hombre muy, muy sistemático que le permitía en eso ser muy eficiente. Ahora, no solo era muy prolijo en el examen de los hechos, sino que Alejandro tenía una memoria prodigiosa, realmente excepcional, diríamos en términos vulgares, descomunal. Hasta el día de hoy me asombro de su memoria, ¿no? Y también, acá voy a agregar, porque esto nos acerca a la persona, ¿no?, de carne y hueso, también tenía, dentro de esa cosa excepcional, ¿no?, a la que hacía referencia, también tenía una capacidad de imitación para personajes conocidos que era realmente admirable. ¿Pero quién? ¿Que era capaz de imitar a personas que ustedes conocían, por ejemplo? Sí, a políticos. Y yo voy a poner como ejemplo a alguien muy lejano, ¿no? Así que, a Juan Pablo II. Tanto es así que algún escucha, puede ser que en ese momento fuera televidente, en ese reportaje que se le hizo, ¿no?, que fue una verdadera, sin pretenderlo, fue una despedida, ¿no? Cuando habla del Papa Juan Pablo II, empieza a imitarlo, igual, y después se da cuenta, ¿no? Sí. Entiendo lo que decís. Pero lo hace igualito. Bueno, pero eso a mí no me asombra, porque eso lo hacía cariñosamente, pero con muchos políticos uruguayos. Yo podría nombrarlos, los tengo muy presentes. Los hacía igual. Podría haber sido un actor, Alejandro, podría haber hecho competencia. Era increíble. Bueno, y además yo quiero traer los escuchas creo que me van a comprender, y te quiero traer al Tabaré de carne y hueso, ¿no?,
que eso nos hace superar, nos lo acerca más y nos hace superar más el dolor que tenemos, ¿no? No solamente era conocido por sus imitaciones, porque era divertido, así como uno lo veía serio de él cuando estaba distendido, era divertido y no solamente imitaba, se sentía un hombre un poco de teatro, bueno, o sea, es una faceta poco conocida de él, pero además era un gran cocinero, y que le gustaba además demostrarlo, le gustaba. Sí. Sí, y eso lo hacía con su familia o con sus amigos, ¿no? Sus amigos, Alejandro. La vida de Tabaré, bueno, tiene un eje fundamental en sus amigos, ¿no? Porque yo creo que esto no es casual, porque eso tenía esa importancia que él le daba a la amistad, un origen que, diríamos así, tenía su fundamento en que él era un hombre tremendamente afectivo, sumamente afectivo, con una afectividad contenida, eso sí, ¿no? Que yo pienso que seguramente en eso influía su condición de médico, ¿no? Eso lo había ayudado a controlar porque él tenía que tratar situaciones realmente extremas, no terminales. Y aquí entonces Alejandro aparece, diríamos así, en este momento, yo diría algo así como no sé, un hombre que se preocupaba mucho, es rarísimo eso, a ver. porque, que se preocupaba mucho por los temas existenciales límites. Él se preocupaba mucho por Dios, él que nunca logró ser un creyente cabal, se preocupaba muchísimo por Dios, y me hablaba mucho y me preguntaba mucho. Creo que también él fue muy marcado por el espíritu salesiano. Él mismo lo decía, él mismo lo decía, ¿no? Y también ese espíritu así afable, cordial, que es característico de los salesianos, ¿no? Y ahí también, yo no puedo dejar de señalarlo, ese espíritu, ese trato particularmente humano que lo caracterizaba, aparece en el ejercicio de su medicina, ¿no? Es decir, es que no era solo trato, era también su sensibilidad hacia el enfermo, que especialmente carecía de medios económicos. Y acá yo, Alejandro, quiero decir una cosa, ¿no? Yo, ¿cuántas veces fui testigo de esa actitud desinteresada y desconocida, que no se publicitaba, ¿no? Hacia un enfermo pobre? A los ricos le cobraba, sí, y en este estilo, que hoy asumí, para recordarlo, bueno, puedo decir que era una especie de Robin Hood, ¿no? Sí, pero ¿cuántas veces le recomendé a personas que no estaban en condiciones de pagar nada y él las asistió en forma totalmente gratuita? Eso es un hecho que tampoco se conoce mucho, siempre se habla de su empresa, un hecho que yo creo que se inspira, ¿no? Esa delicadeza que él tenía para ocultar esto, en la manera en que también María Auxiliadora actuaba en este tema. Bueno, y ahí un poco para finalizar, ¿no? Aparece otra característica, diríamos así, típica, ¿no?, de su persona, que es su preocupación por el pobre, por el marginado. Y que es importante recalcarlo, ¿no?
él la tuvo con total anterioridad a su desempeño político, ¿no? Ya sabemos, en La Teja, etcétera, cuando ni soñaba con ser presidente de la República, ¿no? Pero pensemos que prácticamente a los pocos días de ser investido como presidente de la República, va a crear el Ministerio de Desarrollo Social, que va a ser uno de los instrumentos fundamentales que va a permitir la reducción impresionante de la pobreza y la indigencia. Pero, finalizando, Alejandro, yo tuve el privilegio, y tú lo sabes, creo que sos la única persona, dos o tres personas que lo saben. Yo tuve el privilegio de conversar con Tabaré largamente en su casa en el mes de octubre. Uh-huh. O sea, ahora no más. Sí, ahora, hace un mes medio, 2 meses. Lúcido, sereno, sabiendo además que su final se acercaba. Y hablamos mucho, cerca de 2 horas, ¿no? Mucho. Fue como una despedida, ¿no? ¿Tú solo con él? Sí, yo solo. Fue por eso un privilegio, ¿no? Inolvidable, Alejandro, inolvidable. Bueno, entonces, perdónenme. Vamos arriba, Mario, vamos. Está todo bien, Mario. Sí, entonces, gracias. Entonces, para sorpresa, pienso de los que creen que él era ateo. No, hablamos mucho de Dios, siempre con sus interrogantes, ¿no? Él le gustaba mucho que yo citara Unamuno porque poco tenía los mismos problemas que él. No hablamos mucho, ¿no? Pero después hablamos mucho del futuro. Él me habló muchísimo del futuro. Él que sabía que no iba a vivirlo, que no iba a vivir ese futuro. Uh-huh. Y entonces él me dijo, pero textualmente, lo recuerdo perfectamente, dice, tenemos que pensar en el pasado. Se refería a la obra del Frente, ¿no? Pero no para repetirlo mecánicamente, sino para recrearlo. Fueron sus palabras, para recrearlo, ¿no? Dice, pero lo que el Frente hizo tiene que ser el cimiento de lo que se edifique. Y sobre todo porque son los jóvenes los que tienen que edificar ese futuro. Entonces yo, que estaba emocionado, me animé a interrumpirlo y le hice referencia a las viejas y hermosas catedrales medievales, ¿no? Que se construyeron durante siglos y siglos, y que muchos de sus constructores no sabían si iban a poder terminar o no. Y Tabaré se entusiasmó muchísimo, ¿no? Creo que él tenía otras razones también para entusiasmarse. Y recuerdo que me dijo, eso. Lo que hicimos entre todos tienen que ser las piedras sobre las que los jóvenes construyan el futuro. Y yo, Alejandro, bueno, humildemente, porque hoy soy un Juan de los Palotes con 85 años, nadie me conoce, nadie sabe que fui fundador del Frente Amplio, uno de los santos, ¿no? Bueno, yo, Alejandro, tomo las palabras de Tabaré, las tomo como un testamento, y hay un viejo aforismo, ¿no? Un viejo aforismo que a mí me gusta mucho, que dice, que tú seguramente conocerás, que dice, velar se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte. Y Tabaré cumplió con diríamos, aforismo cabalmente. Su vida quedará en la muerte. Y me parece que nosotros, el mejor homenaje que le podemos hacer, porque la palabra homenaje originariamente quería decir eso, juramento, compromiso, la palabra homenaje. Entonces yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer, así seamos frente amplistas o no, pero lo mejor que podemos hacer es justamente tomar ese legado positivo que todos reconocen, y
tratar de convertirlo en piedras vivas, Bueno, Alejandro, muchas gracias. Gracias, mi querido Mario. Te mandamos un beso y un abrazo bien grande, bien explícito. Muchas gracias. Gracias por todo. Y a todos los escuchas. Adiós. Mario Cayota, nuestro querido y admirado amigo, nos acaba de ayudar, a propósito de la muerte de Tabaré Vázquez, a poner la mañana en camino.